Bienvenidos al curso de diseño de HVAC desde cero. Específicamente estaremos comenzando el desarrollo del módulo número 3, que es de ciclometría aplicada. Espero sea de su agrado y utilidad. Comencemos. En el módulo anterior desarrollamos el análisis de las condiciones de diseño. Con esto completamos los dos primeros módulos que están referidos a esa información previa que debemos analizar cuando recibimos un proyecto, ya que no es solamente realizar los cálculos o comenzar a recopilar la información, sino que se deben analizar ciertos parámetros que nos den la seguridad de que el proyecto se va a desarrollar sin inconvenientes. En este módulo 3, que como lo mencioné anteriormente, está relacionado a la ciclometría aplicada y a las cargas térmicas, vamos a comenzar a entender qué es la ciclometría. Y en posteriores videos vamos a desarrollar lo que es el cálculo de cargas térmicas y aplicaremos la ciclometría a este cálculo. ¿Qué es la ciclometría? Bueno, se puede decir que la ciclometría es la ciencia que estudia cómo se comporta el aire cuando cambia sus propiedades. En la climatización utilizamos el aire como medio principal para cambiar y ajustar las propiedades de los espacios y que de esta forma cumplan con los requerimientos del proyecto en términos de temperatura, de humedad y demás factores que son requeridos de acuerdo a la aplicación. En este caso nosotros estamos desarrollando una aplicación residencial, pero si fuese otro tipo de proyecto como un hospital o una aplicación industrial, tienen requerimientos específicos que hay que ajustar en el aire para que así estos puedan ser cumplidos. Y de esta forma se puede obtener los valores que indica la norma. Ahora, una vez que nosotros entendemos que hay una ciencia que estudia cómo se comporta el aire, debemos nosotros aplicarla a los proyectos de climatización o de HVAC. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cuando diseñamos un sistema, lo que realmente estamos haciendo es mover aire de un punto a otro. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos haciendo un proyecto y que el aire exterior está caliente y húmedo. Y nuestro objetivo es llevarlo a una condición confortable, por ejemplo, 24 grados centígrados y 50% de humedad relativa. ¿Qué implica esto? Si ya sabemos que el aire tiene condiciones de temperatura elevada y de humedad elevada. Debemos reducir la temperatura, reducir la humedad y controlar la ventilación. Esto se hace haciendo uso de la ciclometría mediante procesos ciclométricos. Los procesos ciclométricos son aquellos que están estandarizados y que nos permiten seleccionar un equipo de climatización. Si nosotros decimos que necesitamos enfriar y deshumidificar, eso es un proceso ciclométrico que está estandarizado, en conjunto con otros que vamos a ver a continuación. En este caso, para este ejemplo, debemos reducir la temperatura y reducir la humedad. Y eso se realiza mediante un proceso ciclométrico. Y es aquí cuando entran cálculos de cargas térmicas. Porque para realizar el proceso ciclométrico, es decir, llevar el aire a las condiciones que son requeridas, debemos seleccionar un equipo mecánico que pueda realizar esta actividad. Y para seleccionar este equipo, debemos saber cuánto debemos modificar el aire. Y esto lo determina un cálculo de cargas térmicas, porque allí obtenemos toda la información de los espacios, los diferentes calores sensibles y latentes
que allí existen y mediante esta información entonces podemos decir, ok, para que el aire sea deshumidificado y para que el aire se le pueda reducir la temperatura, hay que seleccionar un equipo de estas capacidades. Entonces las cargas térmicas nos dicen cuánto debemos movernos o cuánto debemos utilizar de la psicometría para ajustar las propiedades del aire. Podríamos resumirlo de esta forma. La psicometría nos dice qué pasa en el aire y las cargas térmicas nos dicen cuánto debemos cambiar el aire. El sistema de climatización es quien ejecuta esa transformación. Tomen en cuenta que muchos errores en el diseño de HVAC ocurren porque se calculan las cargas térmicas sin entender el comportamiento psicométrico o se analiza la carta psicométrica sin relacionarla con el edificio real. Pero en la práctica profesional, ambas cosas van juntas. Es por ello que recuerden e internalicen en un diseño de un sistema de climatización donde se deba realizar un cálculo de cargas térmicas, debemos conocer la psicometría y el proceso psicométrico que debemos aplicar para nuestro proyecto, porque de esa forma podemos direccionar la atención a esa modificación del aire que se realizará mediante un equipo para que así nuestro espacio que estamos analizando cumpla con las condiciones requeridas. En la anterior diapositiva mencionamos la temperatura y la humedad relativa, pero también hay otras propiedades que son importantes conocerlas. Comencemos por la temperatura de bulbo seco. Es la temperatura normal del aire medida con un termómetro. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que refleja el efecto combinado del calor y la humedad. Humedad relativa es el porcentaje de humedad que contiene el aire con respecto a la cantidad máxima que éste puede contener antes de la condensación. Punto de rocío es la temperatura a la que el aire comienza a condensar humedad. Razón de la humedad es la cantidad real de vapor de agua en el aire seco. La entalpía es la energía total del aire húmedo. El volumen específico es el volumen ocupado por una masa de aire seco. Y la densidad del aire, que es la masa de aire contenida en un volumen determinado. Acá les he colocado cada una de las unidades de medición en el sistema internacional. Tomen en cuenta estas propiedades porque para realizar el análisis del proceso psicométrico se realizan mediante las propiedades psicométricas. Este es el lenguaje que se utiliza en un análisis psicométrico para saber esas condiciones que se van a modificar en el aire. Así que tómenle un capture a esta diapositiva porque más adelante, cuando estemos realizando el análisis psicométrico del proyecto, vamos a utilizar estas propiedades. Hablamos de los procesos que ya están predeterminados, los procesos psicométricos. Estos procesos nos permiten aplicar determinadas estrategias al aire para que así tenga las propiedades requeridas. Dependiendo del proyecto y dependiendo de sus requerimientos, vamos a aplicar cada uno de ellos. Comenzamos por el enfriamiento sensible. El enfriamiento sensible es aquel donde el aire se enfría sin eliminar la humedad. ¿Qué efecto tiene en el aire? Disminuye la temperatura y es aplicado a espacios con baja carga de humedad o de aire seco. Enfriamiento y deshumidificación. Esto fue lo que aplicamos en la diapositiva anterior cuando estábamos entendiendo el ejemplo. En este proceso, el aire se enfría por debajo del punto de rocío y se condensa la humedad.
¿Qué cambia en el aire? Disminuye la temperatura y la humedad. ¿Cuál es la aplicación típica en HVAC? Aire acondicionado convencional en verano. Es decir, este es el proceso que vamos a estar aplicando en verano. Porque en verano tenemos altas temperaturas. Dependiendo de la ubicación geográfica, podemos tener alta humedad relativa y es por ello que aplicamos un enfriamiento y deshumidificación. Es el proceso para el aire acondicionado convencional en verano. Después tenemos el proceso de mezcla de aire, que es donde se combinan dos corrientes de aire con condiciones distintas. Que cambian el aire, se obtiene una condición intermedia de temperatura y humedad. La aplicación típica en HVAC es la mezcla de aire exterior y retorno en una unidad manejadora de aire. Tenemos el proceso de recalentamiento. Después de deshumidificar, se eleva ligeramente la temperatura. Que cambia en el aire, aumenta la temperatura sin cambiar la humedad. Esta aplicación típica de este proceso es en hospitales o espacios con control estricto de humedad. Y la humidificación, que es donde se añade el vapor de agua. En este caso, aumenta la humedad y se aplica en climas muy secos o procesos específicos. Aquí tienen un análisis general de los procesos psicométricos que se pueden encontrar en sistemas de climatización, ya sea para confort o para procesos industriales. Voy a intentar generar un video donde veamos la aplicación mediante un ejemplo sencillo de cada uno de los procesos, menos el de enfriamiento y de deshumidificación, porque lo vamos a desarrollar acá en este curso, pero los demás procesos podemos ver un pequeño ejemplo de cómo aplicarlo en la vida real. Ahora, hablamos de la psicometría y hablamos de propiedades psicométricas. Allí surge la pregunta: ¿cómo combinamos las propiedades psicométricas con los sistemas de climatización? ¿Cómo se hace esa combinación? Esto se hace mediante una carta psicométrica, que es esta imagen que visualizamos. Y no es más que una representación gráfica de todas las propiedades del aire húmedo. En este tipo de gráfico están combinadas la temperatura, humedad, energía, contenido de vapor, volumen y densidad. Todo en una sola gráfica. En esta gráfica se puede visualizar la temperatura de bulbo seco, que como lo mencionamos anteriormente es la temperatura normal del aire que se mide con un termómetro y que es la temperatura que cuando mencionamos el término de cargas sensibles es a la cual estamos haciendo referencia. También se puede visualizar la temperatura de bulbo húmedo que refleja el efecto combinado de calor y humedad. En verano, cuando el aire es muy húmedo, la temperatura de bulbo húmedo se acerca mucho a la de bulbo seco. Y eso nos dice algo muy importante, que el sistema va a tener que trabajar no solamente para enfriar, sino para deshumidificar. También podemos ver la humedad relativa que se expresa en estos porcentajes que están debajo de estas líneas curvas. Por ejemplo, 50% significa que el aire tiene la mitad del vapor que podría soportar antes de condensar. 100% significa que ha alcanzado su máximo y va a comenzar la condensación. En sistemas de climatización normalmente se busca que el rango de la humedad esté entre el 50 y el 55%. Preferiblemente 50%, porque a este porcentaje de humedad los diferentes agentes contaminantes y los virus tienen menos probabilidades de desarrollarse. Ya cuando el clima es muy seco o muy húmedo, hay mayor proliferación de virus o de agentes contaminantes que pueden afectar la salud. Esto en aplicaciones residenciales o industriales,
pero en aplicaciones hospitalarias hay espacios donde sí se requieren humedades específicas, porque el tratamiento que se le está aplicando a la persona con una determinada condición requiere esa humedad. Por ejemplo, personas que han sufrido quemaduras o personas que han sufrido otro tipo de afecciones requieren humedades específicas, pero el sistema de climatización está diseñado para trabajar bajo esas condiciones. También mencionamos el punto de rocío, que es la temperatura a la cual el aire comienza a condensar humedad. Luego está la razón de humedad, que es la cantidad real de vapor de agua que contiene el aire. No es un porcentaje, es una cantidad física real y se mide en kilogramos por vapor de agua de aire seco. Y es una propiedad más técnica, pero fundamental cuando hacemos cálculos precisos de carga latente. La entalpía es la que representa la energía total del aire húmedo. Incluye energía por temperatura, energía por contenido de humedad y se mide en kilojoules por kilogramos de aire seco. Es importante entender que cuando analizamos procesos complejos en psicometría, muchas veces usamos la entalpía para saber cuánta energía debemos remover. También se habló del volumen específico. El volumen específico indica cuánto espacio ocupa una masa determinada de aire seco. Y es importante porque afecta el tamaño de los ductos, el cálculo de caudales y la distribución del aire. Todas estas propiedades nos permiten conocer cómo se está comportando nuestro sistema y representarlo en la carta psicométrica para así poder analizar si cada uno de los procesos se está llevando a cabo. Es decir, si el porcentaje de humedad de un determinado proyecto está en 70%, mediante las técnicas o las estrategias de climatización, este baja a un determinado porcentaje que es el requerido por el proyecto. Cuando se ejemplifica o cuando se grafica este determinado procedimiento, entonces nosotros podemos entender de una mejor manera cómo se está comportando nuestro sistema. Porque solamente con dos propiedades, ya sea la propiedad de temperatura seca y el porcentaje de humedad, entonces se pueden comenzar a obtener las otras propiedades que van a hacer que nuestro sistema trabaje de la forma más adecuada. Como se lo dije anteriormente, los procesos de climatización están perfectamente predeterminados para ser mostrados y para ser ejecutados mediante una carta psicométrica, ya que es allí donde podemos analizar estas propiedades de una mejor manera o de una manera más específica y clara. En el próximo video vamos a analizar cómo identificar ese proceso en una carta psicométrica y bueno, vamos a comenzar ya de lleno con el cálculo de cargas térmicas. Gracias por su atención, espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Hasta luego.